¿Usted que subirlo en algún lado? Sí, voy a habilitar una carpeta en el TEC Digital que se llama presentaciones de clase y ahí se suben. ¿Un nombre específico? Sí, la carpeta es el nombre, ponele el nombre del paper, Ok, hasta donde porque ya a veces son tan largos que no da ton, pero hasta donde dé. gracias. Muy bien, y André y Gerardo, tú puedes comenzar. Sí, me avisan si me escuchan y si ven la presentación. Sí, ambos. Ok, muchas gracias. Ok, bueno, buenas noches compañeros y profesor. Yo voy a exponer sobre el experimento de Libet, específicamente sus descubrimientos en el paper Time of Conscious Intention to Act in Relation to Onset of Cerebral Activity, o también conocido como Readiness Potential. Este paper es sumamente interesante y además es muy polémico, ya que ha sobrepasado el ámbito de la neurociencia y también es muy citado en las áreas de filosofía y de psicología. Incluso hoy en día sigue siendo sujeto de debate. Este fue realizado por Libet, que es por eso se le conoce, él fue el que lo dirigió, entonces se le conoce como el experimento de Libet, pero también participaron Gleason, Wright y Pearl. Lo que vamos a ver en esta exposición es primero que nada los creadores del experimento y un poco de historia, seguido el objetivo del mismo, que buscaban los autores concluir o llegar a solucionar, qué hipótesis querían probar o refutar, el trabajo previo o estado del arte que existía previo a este experimento, un poco sobre el planteamiento y el diseño del mismo, luego la ejecución, los resultados y el análisis del mismo y las mejoras que como persona yo propondría. Y finalmente, la discusión y las conclusiones. Bueno, como les decía, este experimento se conoce como el experimento Libet o experimento de libre albedrío. Fue dirigido por Benjamin Libet en 1983. Benjamin Libet fue un neurocientífico, es decir, los que estudian la actividad cerebral y su relación con el comportamiento humano, y también un investigador de psicología. A este se le considera el padre de los estudios sobre la conciencia humana. Fue galardonado en múltiples ocasiones y es uno de los autores más citados en los temas de conciencia, libre albedrío y actividad cerebral. También estuvieron involucrados otros especialistas los cuales son citados en el paper y pertenecían a otras instituciones como el Mount Sinai Hospital y la Universidad de California y la de Berkeley. Ok, el objetivo del experimento es que buscaba entender la conciencia humana a través de la actividad cerebral. Es decir, se quería entender si los impulsos cerebrales que realiza nuestro movimiento que realiza nuestro cerebro antes de realizar un movimiento influyen en algo a la ejecución del mismo. Para poder obtener estos datos, se utilizaron encefalogramas, los cuales son estas máquinas que podemos ver en la foto, la cual tiene unos sensores que van conectados, puestos sobre el cuero cabelludo, en el cráneo, y va a detectar la actividad cerebral. Y se ve como una serie de gráficos, como el que ven en la imagen, se puede ver en una pantalla muy similar a las ondas que se ven en los que traquean el movimiento del corazón, solo que más diminutas, pero la idea es parecida. Ok, el trabajo previo de estado del arte era básicamente estudios del mismo Libet. Él era como el que se había involucrado más en estos estudios y él ya sabía que existían impulsos cerebrales que eran generados antes de la intención de moverse o de realizar un movimiento. Sin embargo, aún no se sabía muy bien cómo estaban compuestas estas fases de actividad cerebral y eso es lo que él quiso entender mejor con el experimento a diseñar. Lo que se buscaba responder era la incógnita de si nuestros actos son realmente voluntarios o son influenciados por los mismos impulsos cerebrales o también por el contexto que tengamos. Por ejemplo, un ejemplo muy similar es el de estornudar. Cuando vamos a estornudar, nosotros empezamos a sentir una sensación, ya sea en los ojos o en la garganta o en la nariz,
pero nuestro sistema respiratorio empezó a hacer actividades antes de esto para hacernos sentir que queremos estornudar. Entonces, básicamente era una idea similar con la actividad cerebral, lo que se quería entender, o como el ejemplo que dio el profesor a inicios de la clase, donde le preguntó a un compañero su película favorita y él la pensó rápido, pero incluso antes de dar la respuesta, esa actividad cerebral pudo haberlo influido a decidir el nombre de esa película. En los años 60 y 70, el mismo Olivet definió estos impulsos como readiness potential, el cual es su concepto más conocido. Sin embargo, hasta el momento de este experimento no se habían tenido mayores avances sobre qué significa ese periodo de actividad cerebral. Entonces, el concepto de readiness potential es un patrón de actividad cerebral en el cual es observado en los movimientos que realizamos, de los movimientos que realizamos. Es gradual y lento, pero creciente. Más adelante vamos a ver un gráfico. Pero lo curioso es que sucede mucho antes del movimiento mismo, entre 500 y 250 milisegundos antes. Es de los descubrimientos más importantes y citados en trabajos posteriores de la neurociencia y solo se puede medir mediante entre encefalogramas o otra variante de los encefalogramas que son magnéticos, la cual las siglas son EMG. Entonces, entrando un poco en el experimento, aquí tenemos una imagen más o menos de qué es lo que se diseñó. Entonces, a la izquierda tenemos a Benjamin Libet, el cual va a ser el observador del experimento y va a haber un sujeto a experimentar, el cual va a estar sentado en una silla. Se le va a pedir que se relaje para tratar de que no piensen más cosas, excepto en la tarea del experimento. Y se le va a pedir varias cosas que vamos a ver más adelante. Pero en resumen, su tarea principal es observar el reloj que está aquí a la derecha, el cual va a ser mostrado en una pantalla de rayos catódicos. Y es un reloj especial, se mueve de derecha a izquierda, igual que las manecillas del reloj. Tiene un punto en el centro, en el cual el sujeto tiene que enfocar la vista, y tiene más arriba un punto un poco más grande, el cual se va a estar moviendo por la circunferencia del reloj de una manera más rápida. Que dé toda la vuelta dura 2,56 segundos, entonces la escala es un poco diferente. Los sujetos a experimentar llevaron un entrenamiento previo para entender este reloj y cómo se quería traquear el tiempo. Entonces, la idea principal es que el sujeto presione el botón cuando desea hacerlo, cuando sienta la voluntad de hacerlo. Y luego de eso debe traquear el momento en el que cuando él lo pensó, el reloj estaba. Porque digamos, luego de apretar el botón, pasa un tiempo. Entonces, lo que se quería medir era 3 partes principales. La actividad cerebral antes de querer realizar el movimiento, cuando se hace y después, cuando se quiere hacer y cuando se hace el movimiento. Ok, la ejecución del mismo se realizó con 2 grupos de personas. El grupo A estaba integrado por 2 hombres y una mujer y el grupo B solamente por mujeres. Aquí está el reloj que iban a estar viendo, como les decía, va a durar solamente 2,5 segundos en dar toda la vuelta y habían unas reglas básicas para la ejecución. Primero que nada, tenían que llevar un entrenamiento de 2 días para entender el sistema del experimento y el reloj. Debían tratar de no parpadear y si parpadeaban tenían que cerrar los ojos y esperar a que el reloj diera otra vuelta para volver a empezar. Tenían que mirar al centro del reloj, no seguir el punto móvil para evitar distracciones y actividad cerebral extra que realizamos al intentar seguir un objeto en movimiento. Luego, aprender a distinguir el tiempo entre el que quisieron realizar el movimiento y el movimiento mismo, que esa es la parte más complicada. Y luego todos los sujetos debían ser diestros, es decir, usar la mano derecha como principal. Vamos a ver, ok. Aquí tenemos como una imagen de la ejecución del mismo, entonces está la persona sentada observando el reloj, nota que el reloj está en cierta posición y quiere apretar el botón en ese momento,
lo hace y al final debe recordar esa posición donde lo quiso hacer y grabarla. Esto se corrió en varias series, aproximadamente por sujeto lo corrían 40 veces, lo cual era un poco tedioso y también hacía que la persona se distrajera, porque no es tan sencillo estar tanto tiempo pensando solamente en el reloj. El mismo experimento tenía dos formas de ser ejecutado. Uno mediante series voluntarias, que es la que ya les comenté, que es simplemente cuando usted desee apretar el botón lo hace. Y otra con series estimuladas, que se les ponía como una pulsera en la otra mano que ejecutaba pulsos y una vez que sintieran el pulso debían apretar el botón. Muy similar como cuando tenemos, como cuando nos golpean la rodilla, obviamente en ese caso es involuntario, pero es lo mismo, era la idea de someter a los sujetos a un estímulo para que no estuvieran tan biased, porque por ejemplo, cuando son voluntarias, usted puede estar mucho tiempo pensando, como diciendo, voy a apretar el reloj hasta que llegue al 20, y ese pensamiento genera actividad cerebral, entonces ya no, o sea, pueden haber datos que no son correctos a lo que se quiere obtener. Ok, los resultados de este experimento es que se observó un patrón se observó un patrón de actividad cerebral en el cual se lograron definir tres fases de actividad cerebral mucho más claro. Se logró definir que primero va a pasar el readiness potential, el cual es esta actividad cerebral lenta y creciente anterior al deseo de ejecutar la acción y que es la más larga de todas. Luego va a venir el deseo de accionar, que se le conoce como wanting, y es el momento en el que el sujeto experimentado deseaba tocar el botón. Esta es donde el gráfico de actividad cerebral alcanza su punto máximo, y luego la de movimiento o movement, que es cuando el sujeto tiene conciencia de ejecutar el movimiento o la acción misma. Aquí, a partir de aquí, la actividad cerebral cae completamente, porque una vez que se ha enviado la señal a las partes sensoriales que controlan los movimientos de las manos, la actividad cerebral cae bastante porque el sujeto se relaja. Como resultados, los tiempos fueron muy similares con ambos tipos de experimento, tanto el voluntario como el que el que dependía de los pulsos. Y los resultados fueron presentados de manera estadística, graficando variancias entre métodos y series. En el paper viene muy detallado estas comparaciones. Aquí podemos ver contrarrestado con un ejemplo el gráfico de la actividad cerebral. Entonces podemos ver que 550 milisegundos antes se levanta el readiness potential. Luego, durante todo ese tiempo, nuestro cerebro está ejecutando acciones. Luego, nosotros decidimos mover los dedos, por ejemplo, y eso pasa 200 milisegundos antes del movimiento mismo. Entonces, lo interesante es pensar qué pasa en esa área de readiness potential. ¿Qué está haciendo realmente nuestro cerebro ahí? ¿Está preparándonos para hacer el movimiento o él ya lo está decidiendo? Ya está revisando los contextos que tenemos para ejecutar esta acción. Entonces, incluso aunque creemos que queremos mover la mano, puede que nuestro cerebro ya lo decidió por nosotros. Aquí podemos ver igualmente una imagen de la ejecución contra la gráfica de la actividad cerebral. Entonces podemos ver que hasta acá estamos en readiness potential. Una vez que se quiere ejecutar el botón, empieza el wanting y el movement al final, y aquí ya decae nuestra actividad cerebral. Ok, el análisis del experimento que yo hago es que este experimento me parece sumamente interesante porque estudia un tema muy complejo y que abarca muchas áreas, pero el experimento es relativamente sencillo. Es decir, no requiere mucho equipo o muchos sujetos.
especialmente por los recursos de la época. También a nivel de mejoras que yo propondría es hacerlo, bueno, es que se hubiera hecho con más personas y tal vez menos series, porque si me pongo a pensar, para mí sería muy difícil estar tantos minutos siguiendo a un reloj y tratar de solo pensar en eso. En mi caso, yo siento que eso sería muy complicado y además cansado. Sin embargo, de manera curiosa, este método se sigue utilizando mucho en las universidades para explicar este fenómeno. Por ejemplo, vi unos documentales donde todavía lo siguen haciendo. Entonces, aún sigue siendo como la mejor forma de probarlo. Otro análisis que hago es del lado más filosófico, y es que me pareció sumamente interesante cómo este trabajo llegó a tocar tantas fibras en la comunidad científica, no solo de la neurociencia. Y es porque es todo un tema de debate si de verdad tenemos libre albedrío o no, o qué es la conciencia, mejor dicho. Sin embargo, lo curioso es que Libet en su paper él nunca dijo que no se tenía libre albedrío. Sin embargo, muchas personas se quedaron con eso. Y eso también me parece muy curioso, porque este paper de hecho no termina con conclusiones como tales, sino él vuelve a generar nuevas hipótesis para probar luego. Pero aún así la gente se quedó con esto y eso me parece muy interesante. A nivel de discusión y conclusiones, Libet llegó básicamente a dos nuevas hipótesis en sus conclusiones. Él no descarta que seguimos teniendo libre albedrío. Por ejemplo, él da un ejemplo de que decisiones que nos toman más tiempo, más factores, por ejemplo, como decidir si cambiar de trabajo. Cuando hacemos eso, nosotros empezamos a pensar en distintos factores: la distancia al nuevo trabajo, el salario, em, un sinfín de factores. Y a partir de ahí descartamos y tomamos una decisión. Entonces él piensa que tal vez nuestro cerebro tiene otra fase que es mucho más corta, que hace un proceso similar. Es decir, que existe un proceso de veto que aborta las señales generadas en la fase de readiness potential, y dependiendo de nuestra conciencia, más bien nuestra conciencia elige la adecuada. Y de esta forma seguimos teniendo libre albedrío porque somos nosotros los que definimos o los que decidimos. La segunda hipótesis es similar, pero esta es más con las acciones que no son espontáneas, y quiere decir que estas tendrían una fase de conciencia deliberada en la cual se decide si actuar o no hay que hacerlo, y que esto precede al acto, incluso al readiness potential, y que puede ser mucho más corta. Ninguna de estas dos hipótesis pudo ser refutada o probada por el trabajo de los autores del paper, y hasta el día de hoy siguen siendo sujeto a discusión. Estos son los principales papers de los que tomé información, junto con un documental que encontré en internet muy interesante, sobre todo para ver el experimento en ejecución. Y muchas gracias. Muchas gracias, Andrei. Ahí, bueno, hiciste algo bastante bueno, que es de ver del paper, ver si hay algo después. Y te encontraste todo esto de que ha generado debate y todo, porque el paper es viejo y pues se pueden incurrir en un error de tomar información vieja, de darla por cierta, y resulta que posteriormente se puede haber refutado. Entonces hiciste esa investigación posterior, es bastante saludable a la hora de ser crítico. Andrei, ¿tenemos libre albedrío? ¿Qué decís? Yo sigo creyendo que sí, Sí. que nuestro cerebro es tan maravilloso que hay una fase que aún no conocemos, que es donde en un tiempo mucho más corto hacemos esa última decisión. Muy bien. Y esta parte que se veía el readiness potential, donde iba, donde, donde se iba levantando ¿consideras de que puede haber algo, alguna limitación del equipo que generara eso? Sí, y no solo del equipo, sino del experimento mismo, porque, como le digo,
para mí sería casi imposible estar tanto tiempo pensando en una sola cosa y sobre todo sobre algo que se va a volver tedioso. Entonces, para mí no solo del equipo, sino del experimento mismo. Sí, correcto. Entonces, tras de eso eras con equipo viejo y además tenés que confiar, ¿verdad? Que la persona realmente que cuando ve el tiempo exacto, que efectivamente ese es el que reporta. Uno tiene un retraso en el tiempo de reacción, incluso a la hora que usted ve que el carro enfrente frena, de ahí a meter el pie en el freno, pues hay un tiempo de reacción que todo eso debe ser considerado. Este paper es interesantísimo y resulta que va a estar asociado a otro que vamos a ver más adelante, pero terminemos con este aquí, con las observaciones que tengo para vos nuevamente.